Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta viene siendo la última clase con respecto al libro de Hechos de nuestra escuela dominical. Así que antes de ir más allá, tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por todas sus bondades, su misericordia, su fidelidad, Señor, la forma en que usted nos guarda y nos protege. Pedimos, Padre amado, que bendiga esta lección, que sea de provecho para cada uno de nosotros y que podamos, Señor, hacer su voluntad. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Seguimos en el periodo de los juicios de Pablo y su viaje a Roma, que está en Hechos 21:17 hasta Hechos 28:31, el final del libro. Ya en Roma, que corresponde a Hechos 28 del 16 al 31, podemos ver que 3 días después de llegar a Roma, Pablo convoca a los líderes judíos de la ciudad. La defensa que él presenta ante ellos es la sexta en esta porción del libro de Hechos, y en realidad reitera lo mismo que en las anteriores. En el versículo 17, Pablo afirma que no había hecho nada en contra del pueblo judío ni sus tradiciones, aunque sin embargo fue detenido. En los versículos 18 al 19, Pablo declara que los romanos, después de haberlo interrogado, querían liberarlo, pero que los judíos no se lo permitieron. Por eso él se vio obligado a apelar a César. El versículo 20 concluye diciendo que en realidad está preso por la esperanza de Israel. Esta última frase capta la verdad del Evangelio en cuanto a Israel y respecto a todo pueblo, lengua y nación. Hermanos, vivimos en tiempos peligrosos y estamos rodeados de incredulidad, al igual que antes. No solo incredulidad, sino que violencia, deshonestidad, crueldad, pestilencia y egoísmo. Todo lo cual causa angustia y temor en la mayoría de las personas. Algunos creen que no hay solución a los problemas de la sociedad y de la naturaleza. Y yo creo que es cierto, no hay solución ni esperanza en muchos casos, hablando en términos humanos. No hay solución política, porque el gobierno es solo un reflejo del pueblo mismo. Por ahí se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. No hay solución intelectual, porque la gravedad de los problemas supera nuestra capacidad para entenderlos y solucionarlos. No hay una solución moral. Como les decía, no hay una solución moral porque día a día la moralidad se va degenerando. Pero siempre, mientras haya vida, hay esperanza en el Señor Jesucristo. Él es la solución para todos los problemas. No es que los problemas se acaben si creemos en Él, sino que en medio de cualquier problema, el poder de Dios está presente para hacer que una situación malísima se transforme en algo bueno. Como es el caso que acabamos de ver en la vida de Pablo, desde su encarcelamiento hasta su llegada a Roma. En Hechos 28, 21 al 22, los judíos declaran que no sabían nada de las acusaciones en contra de Pablo, pero que habían oído acerca del cristianismo. Por lo tanto, manifestaron que querían oír más, por lo que fijaron un día para oír a Pablo. Ahora, todo ese día el apóstol se ocupó en explicarles el Evangelio basándose en el Antiguo Testamento. Y como siempre, algunos creyeron y otros no. Y Pablo responde en Hechos 28, 26 y 27, citando a Isaías 6, versículo 9 al 10, donde dice: «Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado». Pablo afirmó que Dios había enviado la salvación por medio de la fe en Jesús a los gentiles y que ellos sí escucharían. Con esto Pablo no estaba diciendo que ningún judío iba a creer, ni tampoco que nadie iba a predicar a los judíos. Solo estaba afirmando que, como en repetidas situaciones, si los judíos no quieren creer,
se les predica también a los gentiles. Ustedes pueden comparar las citas en Hechos 13, del 46 al 48, Hechos 18, versículos 6 y 7, y Hechos 19, versículos 8 y 9. El resumen de Lucas en Hechos 28, 30 y 31 no satisface plenamente nuestra curiosidad con detalles del resto de la vida de Pablo, porque en realidad ese no era el propósito de Lucas. Lo que sí nos relata es que Pablo predicó y enseñó en Roma por 2 años, haciendo hincapié en que lo hizo abiertamente y sin impedimento, en el versículo 31 de Hechos 28. Ahora, algunas últimas reflexiones sobre el libro de los Hechos. Aunque estas últimas palabras del libro de Hechos no nos dejan satisfechos, en cierto sentido, ellas cumplen con el propósito de Lucas en el libro, y era relatar los hechos de Jesús por medio del Espíritu Santo actuando a través de los discípulos. Hemos, por lo tanto, seguido el hilo de Jesús actuando en sus discípulos. En el caso aquí podemos ver por medio de Pedro, Esteban, Felipe, Ananías, Saulo o Pablo, Bernabé, Cornelio y muchas personas más. Vimos cómo intervinieron ángeles para realizar su voluntad y cómo Cristo habló a los personajes directamente y a través de sueños y visiones. Vimos también cómo gobernadores, líderes religiosos y aún reyes trataron de impedir la voluntad de Cristo, pero en cada caso fracasaron. Leímos incluso cómo aún la misma naturaleza, posiblemente bajo la influencia de Satanás, se opuso al viaje de Pablo a Roma. Pero todo fue en vano. Ahora, al final de la obra, leemos que Pablo, el testigo de Cristo, puede hablar sin impedimentos en el corazón del imperio. En resumen, Hechos narra el triunfo absoluto de Cristo y su iglesia durante los primeros 30 años. Hoy, 21 siglos después de que Lucas escribiera el versículo 31 de Hechos 28, seguimos experimentando el triunfo de Cristo y de su iglesia. Aún hay persecuciones, tribulaciones, sufrimientos y problemas, pero todavía la iglesia avanza, experimenta gozo, victoria y la presencia constante y alentadora de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos cuenta nuestros orígenes y nos anima a seguir adelante con una completa confianza en la soberanía y poder de Cristo para cumplir su voluntad por medio del Espíritu Santo y a través de nosotros. Ahora tenemos el cuestionario. Me la responden por WhatsApp. La primera pregunta del cuestionario es: Pablo relata su testimonio 2 veces, en Hechos 22 y Hechos 26. Ahora, compare usted sus 2 narraciones con el relato de Hechos 9. Tome en cuenta también los oyentes que habían en Hechos 22 y 26. ¿Y cuál fue el objetivo de Pablo en cada caso? Después de eso, pregúntese y conteste qué principios generales puede deducir acerca de dar nuestro propio testimonio. La segunda pregunta: compare el relato de la tempestad en Jonás capítulo 1 con la de Hechos capítulo 27. En ambos la voluntad de Dios se cumplió. Ahora escriba en 2 párrafos explicando las semejanzas y las diferencias de los 2 acontecimientos. La última pregunta, la 3. Use una concordancia para ver las veces que Pablo usó la palabra esperanza, desde Hechos 21:17 hasta el final del libro. Escriba su opinión acerca del significado de ese término para el apóstol. Y preguntémonos, ¿es relevante aún esa esperanza que Pablo declaró para nosotros? Bueno, hermanos, vamos a terminar con un momento de oración y si pueden hacerlo, escriban su respuesta al WhatsApp que se les ha enviado. Oremos. Padre Santo, damos gracias por este tiempo. Les pido que bendiga a quienes participaron, Señor, de esta lección y que ojalá hayan podido sacar provecho de lo que fue el estudio del libro de Hechos. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén.